Muchísimas y hermosas bendiciones en este capítulo nuevo del día de hoy, mes de febrero, un mes donde hemos decidido hacer una hermosa serie que se llama Cosas que son necesarias en nuestras vidas. Me es necesario que esto ocurra en mi vida. Y cuando hablamos de cosas necesarias, estamos muy conscientes de que no todo lo necesario es fácil, pero sí necesario. Y son temas que probablemente muchos de nosotros cuando lo comenzamos a oír no queremos oírlo porque estamos totalmente negados a hacerlo, pero en lo más interior de nuestros corazones sabemos que son necesarios, como es el propósito de estos mensajes en el tiempo en que duremos en este podcast. Sabemos que es descubrir y entender que nosotros somos mujeres que hemos sido dotadas con unos dones maravillosos, pero con una casualidad y algo tan hermoso que Dios colocó en nuestra vida, que es la capacidad de ser mujeres imparables. ¿Qué es ser imparable? Que nada nos detiene, que no importa la circunstancia, nada nos ha de detener. Y a veces creemos que algo con peso nos va a detener, pero realmente si nos damos cuenta, nada nos puede detener, porque así fue como Dios nos creó. Y ese es el propósito de este hermoso podcast, de saber y entender y reconocer en nuestro interior de que Dios nos dotó con las herramientas suficientes para ser totalmente imparables. Y en el día de hoy, febrero 11, un hermoso mes de febrero, estaremos hablando un tema que lo voy a tocar con muchas pinzas, lo voy a tocar y lo voy a hablar o lo voy a dialogar según mi corazón y según lo que Papá Dios me ha enseñado, y dirigida por el Espíritu Santo, sabiendo que es un tema muy delicado, donde pueden haber muchas razones por las cuales no se haga, pero Papá Dios en estos momentos quiere que tú sepas que no importa esas razones, no dejemos de parar, de ser imparables, y de que sí lo hacemos porque nos es necesario. Así que tal si nos comenzamos. Vamos a comenzar ya de lleno, y es una expresión que es una sola palabra, que cuando la decimos molesta en el momento en que la escuchamos. Es una razón. Vamos a ser reales. Esta palabra incomoda, y más cuando estamos en un punto muy vulnerable, o cuando la situación acaba de ocurrir, o cuando nuestro corazón no está preparado para esto. La semana pasada estuvimos hablando de unas heridas que pueden entrar a nuestra vida, de cuando la gente, por alguna razón, queriendo y sin querer, hieren nuestra vida y nos dan heridas. Y dijimos claramente que nosotros no tenemos control de quien nos hiere, pero sí tenemos el control de sanar. Y una de las llaves principales ante una sanidad es el perdón. Una palabra muy difícil. Cuando yo escuchaba antes la palabra perdón, yo entendía que el perdón era justificar y decirle a alguien que hizo malo: no te preocupes, tranquilo, lo que tú hiciste no es nada. Ese era mi concepto de lo que era el perdón. Yo era de las que creía que cuando yo decía, ok, pues te perdono, estaba justificando de una manera positiva a la persona que cometió un error. Y eso era un error bien grande. Y el tiempo, Papá Dios, la circunstancia y la vida y los procesos me han hecho entender que eso no es perdonar. Perdonar no es otra cosa que liberarme, hacerme independiente de aquello que me hirió. Es una puerta. Hemos hablado en muchas ocasiones que nosotros tenemos una llave. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y cuando nosotros hablamos, y lo hemos dicho en varias ocasiones, el por colocar una llave, tú cierras y tú abres, ¿verdad que sí? El dolor, cuando alguien te hirió, cuando alguien te ofendió, cuando alguien ocasionó algo en tu vida que no
mereciera en lo natural un perdón, fue una llave que alguien introdujo en tu vida para cerrar en él o en dentro de tu interior un mal sentimiento y te ató al corazón de esa persona. ¿Por qué yo digo esto? Yo no sé si alguien de los que nos está escuchando en algún momento sucedió algo y usted no quiere perdonar o no quiso perdonar. Y no sé si ustedes se han dado cuenta que yo no estoy pensando en el agresor, yo no estoy hablando ahora mismo de quién hirió, de quién lastimó, de quién hizo. No estoy hablando de esa persona, estoy hablando de usted. Usted se levanta y el primer pensamiento que tiene es de la persona que hizo daño. Usted desayuna y lo primero que usted piensa es en la persona que hizo daño. Usted está hablando con alguien sobre cualquier tema y en algún momento usted vuelve a hablar de la persona que hizo daño y del acto que hizo el daño, ¿verdad que sí? Significa que inconscientemente usted está atado a esa persona, a la que usted dice odiar, a la que usted dice que yo no soporto, que no voy a perdonar. Lo que realmente es teniéndola abrazada constantemente a su vida. Y la palabra perdonar y el acto de perdonar es esa llave la cual se introduce en tu vida, en tu alma, en tus emociones, para entonces desatarte de la persona y cuando tú puedas ser liberada a esa persona y esa persona ya no domina ni tu mente, ni tus emociones, ni tu conversación. Cuando tú no perdonas, todo lo que tú hablas está encerrado en lo que la persona te hizo. De todas las personas que tú puedas hablar, tú estás hablando de la persona que tanto odias y que tanto dices, yo no voy a perdonar lo que esta persona me hizo. Tus emociones están ligadas a esa persona porque si pones a analizar, si te miras en un espejo y tú no has perdonado, tú no sabes sonreír, tú no sabes reír, tú no sabes ser alegre, tú estás totalmente atado a aquello que te hizo daño. ¿Por qué? Porque se mantuvo la llave cerrada del perdón y te mantiene conectado al mismo dolor. Cuando nosotros perdonamos, yo he aprendido de que yo no estoy justificando lo que la persona hizo. Yo lo que estoy diciendo, yo perdono a mi espíritu y yo libero de mi espíritu el dolor que la persona me causó y me desligo totalmente de esa persona y me hago libre. Lo que me hizo, me lo hizo. Lo que sucedió, yo no estoy minimizando lo que sucedió. Claro que sucedió. Y hay muchos niveles de cosas que suceden, porque no es lo mismo que alguien me falte el respeto a que alguien me haya matado a alguien que yo amé. No es lo mismo que alguien me dio una gasnatada, por ejemplo, a que alguien me haya matado a un hijo. Son niveles de heridas. Eso estamos muy conscientes. Pero el perdón, vuelvo a repetir, lo que te hace es desligarte de la persona que te hizo el daño y de la acción que te hizo daño. Cuando hablamos de perdón, otra de las frases que es bien incorrecta es yo perdonar es olvidar. Quiero corregir ese asunto. Cuando tú perdonas, tú no estás tomando una goma de borrar y estás borrando lo que sucedió. Tú no le estás dando un botón en tu cerebro que diga delete y tú estás borrando lo que sucedió. Tú no le estás diciendo a tu corazón, ya no sentiste ese dolor. Eso es imposible. El perdonar no es otra cosa que el comienzo a sanar del dolor ocasionado, donde en algún momento voy a poder volver nuevamente a recordar ese momento, pero sin dolor. Eso puede pasar, mi hermano, claro que puede pasar, porque el amor de Dios cubre todo y el perdonar es eso, es el saber que esa persona me hizo daño, pero más sin embargo no guardo rencor, porque lo que ocurrió me dolió, pero no me voy a llevar atado a la persona y el suceso. Hay algo que es bien importante antes de continuar y es que yo no estoy pidiendo de que tú no sientas ni que tú padezcas.
Yo puedo decidir, porque algo importante, el perdonar es una decisión. El perdonar no es que cuando yo sienta perdonar, yo voy a perdonar. Vamos a ser realistas. Jamás y nunca vamos a sentir el perdonar a alguien. Eso es una realidad. Nosotros no decidimos perdonar porque algo me hizo sentir, yo puedo perdonar. El perdonar es una decisión que tomamos aún en medio del dolor y del sentimiento de rencor, de odio, de dolor y de frustración que sentimos por el acto que haya ocurrido. Yo quiero que tú entiendas eso. El perdonar es una decisión. Yo decido perdonar. Yo abro esta puerta de mi dolor porque yo necesito ser yo libre y sacarme a la persona y la acción ocurrida. Yo quiero sacarla ya de mi vida. Y ahí es donde comienza tu proceso de sanar. Ahí es cuando entonces nos vamos de rodillas y le decimos, Señor, esto me duele, pero he decidido perdonar. Yo necesito que tú quites esto. Y tú lloras y tú gritas y tú pataleteas, pero con la decisión en tu mente y en tu corazón de que has decidido perdonar, donde el odio no toma control de tus emociones y no es el control remoto de tu vida. No es lo que va a seguir dirigiendo, no va a seguir siendo el primer pensamiento en tu vida. Es que no va a seguir siendo de esa manera. Cuando decidimos perdonar, lo que estamos es haciéndonos un bien a nosotros para no seguir martirizándonos en lo que ocurrió. No estamos excusando a la persona, eso es un error. Tampoco si has sido una mujer maltratada, el perdonar a tu esposo, no le estoy diciendo, ay, no te preocupes, mi amor, vuelve a pegarme porque yo te perdono. No, 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 mi gente. Cuando una mujer es maltratada, tiene que salir de todo vínculo de maltrato y perdonar a esa persona. Lo que está diciendo es, me alejé físicamente del maltrato y ahora perdono lo que me hizo para yo desligarme emocionalmente, sentimentalmente de lo que ocurrió. No le estoy diciendo a mi pareja, ay, qué chulo, mi amor, qué bueno que tú me pegaste, tranquilo, todo estuvo bien. Eso no es perdonar. Perdonar lo que significa es comenzar a sanar, y voy a volver a repetirlo, es desligar totalmente a la persona de lo que me hizo. En otras palabras, darle una maleta a lo que él hizo, colocar a esa persona espiritualmente y mentalmente en una maleta, llevarla al aeropuerto y en vez de viajar tú, que viaje la maleta. Tú te quedaste en el mismo lugar, con la misma herida, con el mismo sentimiento, pero quien lo hizo y lo que me hizo sentir lo puse en una maleta y eso fue lo que viajó lo más lejos posible. Eso es perdonar. Pero sé que es difícil el tema, porque voy a volver a repetir y voy a ser un poquito más cruel. Hay personas que guardan rencor porque mi esposo me abandonó o mi novio me fue infiel o porque mi hijo me faltó el respeto y se fue de mi casa o porque una oveja de mi iglesia me traicionó y se fue. Ese es un tipo de dolor. Pero ¿qué vamos a hablar? ¿Eso tú crees que tiene tanto peso como la que fue abusada sexualmente por su esposo, por su papá, desde los 5 hasta los 15 años? Que estamos hablando de ese esposo que no me abandonó, pero me pegaba por la mañana, al mediodía, por la tarde, por la noche, donde me clausuró mi libertad como mujer, tanto emocional, espiritual, mental y físicamente. ¿Qué tal de esa mujer que andaba tranquilamente por la calle y un hombre le puso la mano en su boca, la llevó a una esquina, la violó, la maltrató, la ultrajó, lo acortó y ahí mismo la dejó como si nada? Estamos hablando de esa madre que está tranquilamente en su hogar y de momento recibe una llamada porque su hijo de 2, 3, 4, 5, 15, 20, 21 años, alguien lo asesinó. Que estamos hablando de esta familia que está totalmente tranquila en su casa sin hacer nada, viendo televisión, jugando, y reciben una llamada que su esposo, su hijo, su hermano, su familiar fue asesinado en un accidente automovilístico, que alguien lo asesinó, una bala perdida. ¿Qué pasa? Es el mismo dolor, o más profundo que el dolor de aquella que simplemente fue abandonada por su esposo.
cuando estamos hablando de muchas heridas? ¿Qué tal de ese hijo que se enteró después de los 20, 21, 22 años que ha sido un joven o una joven adoptada porque su mamá o su papá lo abandonó y no quiso saber nunca más de él? ¿Qué tal de esa niña que fue abandonada? ¿Qué tal de todas esas circunstancias que en nuestra vida, como hemos escuchado testimonios de gente que sencillamente le quiso robar a esa anciana y le disparó y la mató, de esta persona que se metió en la casa de tus padres, de tus abuelos, los asesinó cruelmente para sencillamente llevarse probablemente una televisión, una estufa, un microondas, una joya? ¿Qué pasa con esa gente? ¿Cómo tú me pides a mí que yo perdone ese acto que la persona hizo? ¿Cómo tú me pides a mí llevar a un perdón algo que eso hizo? Como hijos de Dios, tenemos la capacidad de perdonar, y cuando vuelvo a repetir la palabra perdón, no estoy justificando ni estoy diciéndole a la persona, aplaudo lo que hiciste y lo voy a olvidar, tranquilo lo que hiciste. Al hijo que me mataste, tranquilo, tú lo mataste, no hay problema. A la persona que llegó a su casa y encontró a sus padres muertos por un asesinato porque alguien los mató, no estoy diciendo, ay, qué chévere, llegué a casa y encontré a mis padres muertos, pero tú lo asesinaste, tranquilo, no hay problema. A los viejitos yo los enterré, yo no estoy hablando de eso. Perdónenme mi crueldad de la manera en que estoy hablándolo, pero estoy hablando de una realidad. Perdonar no es justificar ante nadie lo que hizo cruelmente. Cuando hablo de perdonar, no estoy minimizando tus emociones ni tus sentimientos porque fueron reales. Lo que pasó te dolió, por eso es que tú odias, por eso es que te guardas rencor, por eso es que no quieres perdonar, porque arraigó, porque te marcó, porque hubo algo que te hirió duramente, y no estamos minimizando este sentimiento. Lo que te estamos pidiendo es que tú liberes de tu vida a esa persona porque está ligado totalmente a ti. ¿Que es fácil? Yo nunca he dicho que es fácil. Lo que he dicho es que es necesario para poder seguir, para poder avanzar, para poder mantenerlo, para que nuestra mente al despertar cada mañana no sea el recuerdo de un mal momento. Hay algo que yo quiero decir, y lo voy a decir con mucho respeto, y espero no herirse emociones en las personas que nos están escuchando a través de este audio, que lo estoy haciendo con mucha delicadeza, que lo estoy diciendo con mucho respeto, con mi corazón, pero sentí hacerlo y sentí que es necesario en la vida de muchos de nosotros, aún creyentes que adoran a Dios, que conocen a Dios, que conocen la palabra, que no han perdonado. Y la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que perdonar a quien nos ofenden, así como nosotros le pedimos, Señor, perdóname a mí que te ofendo, como yo ofendo a los demás. A veces nosotros hablamos de lo que nosotros hemos recibido, pero nunca ponemos a pensar lo que nosotros hemos ofendido, lo que nosotros hemos hecho a otra persona. Pero hay algo que es lo que quiero decir. Y lo vuelvo y repito, lo voy a decir con todo el respeto, con todo el amor del mundo. El guardar un rencor no le va a dar felicidad a quien falleció y lo va a dejar vivo. La persona que falleció ya falleció. Sea cual sea la circunstancia, una enfermedad, un asesinato, un accidente, haya sido la razón que haya sido. Hay personas que dicen, es que si yo sonrío le estoy faltando el respeto a quien falleció, mi hermano. La persona ya falleció, ya la persona no siente, ya la persona no padece, ya la persona no sabe lo que tú estás haciendo. Si la persona que falleció se fue para el cielo, está gozándose de lo que Papá Dios tiene, y esa persona no quiere regresar a la tierra. Si la persona falleció sin Dios, los que saben, saben, y no voy a hablar de ese tema para no ser insensible o no escucharme insensible, pero sí soy real. La persona que falleció no va a ser feliz o menos feliz porque tú vivas tu vida envuelto en el rencor, en el odio, odiando, amargado y sin sentimientos y sin disfrutar la vida que aún tú sí vives porque la persona falleció. Porque la persona ya no está. Tú no le estás faltando al respeto, ni a la memoria, ni a algo, porque la persona está viva en tu corazón y en tu mente. Y si conoces a la persona hubiera deseado que tú siguieras tu vida tal como la estás viviendo y recordarlo de momentos bonitos,
porque solamente vamos a seguir recordando el momento en que se fue, cuando hubieron muchos momentos en que la persona fue feliz y deberíamos de vivir con la felicidad de que esa persona fue feliz. En la vida tenemos que acordarnos que nos guste o no nos guste, estemos o no estemos preparados. La vida es un ciclo donde nacemos, crecemos y morimos. Todos tenemos que morir en algún momento. Y aunque el tema no es muerte, sino es perdón, es que la mayoría de las personas que se le hace más difícil perdonar una acción de a una persona es porque quitó una vida. Y eso es muy asertivo, muy real. Pero tú odias a la persona que le quitó la vida, a la persona que tú amaste y que estuvo a tu lado, más sin embargo estás abrazado a la persona que tú supuestamente odias eternamente porque no puedes perdonar. Y el perdonar, y voy a volver a repetirlo, es abrazar a esa persona, darle el control de tu vida, darle el control de tus emociones, darle el control de tus actos y darle el control de las 24/7 de tu vida. Sueñas con la persona, hablas de la persona, amargas tu vida por otra persona y no vives tú. Mató a alguien y te mató a ti también y estás muerto en vida. Y eso no es lo que Papá Dios quiere para con tu vida. Papá Dios quiere en estos momentos que tú sepas que Dios conoce el error que la persona hizo. Una persona que estuvo atado por el enemigo, que por X o Y razón hizo lo que hizo, hirió a alguien que ya no está. Dios quiere que sepas que Él sabe quién violó, a quién y lo que hizo. Dios sabe que Él conoce al quien abandonó, quién lo hizo y cómo lo hizo. Dios quiere que tú sepas que Él sabe quién te hirió, quién te ofendió, quién te maltrató, quién te humilló, quién hizo todo eso. Dios lo sabe. Pero Dios quiere trabajar con tu dolor. Y para trabajar con tu dolor, primeramente tienes que abrir la puerta de tu alma y perdonar, es desatarte de esa persona. El que esa persona va a coger su castigo, eso es una realidad, porque cada cual tenemos que rendir en lo espiritual y aquí en la tierra. Perdonar no significa, no lo voy a llevar a corte y que vaya preso. Eso no significa. El que violó tiene que ir a juicio, tiene que ir preso. El que mató tiene que ir a juicio y tiene que ir preso. Eso no significa perdonar de la justicia de aquí. Yo te perdono significa que no vas a cumplir. Eso no es el perdón. El perdón es desatarte de esa persona y que esa persona sea responsable de lo que hizo, pero tú no eres responsable en tus emociones de lo que ocurrió. Cuando tú faltas, a ti te cuesta perdonar, tú te estás haciendo responsable de algo de lo cual tú no tuviste el control. Perdonar es un acto de valientes, es un acto de dolor, es un acto, y voy a volver a repetir porque ya estoy terminando, es un acto de decisión para quitarme y comenzar mi proceso de sanar, aún sabiendo lo que ocurrió, aún doliéndome lo que ocurrió, pero lo que ocurrió no puede dominar quién yo soy, ni lo que ocurre en mi vida. La persona que, si fue a mí el acto, esa persona no puede tener el control de mi vida de ahí en adelante. Si fue a otra persona la cual lamentablemente ya no podemos sanar porque falleció, yo tampoco tengo el control de revivir a la persona, número uno. Y número dos, yo no tengo el control de vivir lo que la vida de la otra persona, pero tengo el control de seguir viviendo a pesar de lo que ocurrió porque yo sí aún tengo vida. El guardar un sentimiento, voy a volver a repetirlo y yo quiero que ustedes sepan que estoy diciendo esto con todo respeto. El que yo guarde rencor no va a revivir a nadie. La persona que falleció ya no siente, ya no padece,
ya está en un lugar, si le servía al Señor, si le dio su vida al Señor, él está en un lugar o ella está en un lugar de gloria y de majestad, gozándose de la promesa tan hermosa que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos, que es llegar a casa, a esa tierra donde fluye leche y miel y donde vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a disfrutar de la maravilla de estar junto a Él. Perdonar es sanar, es comenzar y desligarte de lo que tanto te hizo dolor. En el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo voy a volver a repetirlo. Lucas, capítulo 23, libro de San Lucas, capítulo 23, versículo 34 dice, y Jesús hombre, decía, Padre, le decía a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Jesús, siendo hombre, dice la expresión, perdónalos en el momento crucial y más difícil y más doloroso de su vida. Jesús, el que viendo la humanidad le dijo a su padre, yo voy a ir allá, a que la humanidad sea reconciliado contigo. Yo voy a ir a la tierra a unir lo que había perdido, lo que el enemigo se había llevado para unir a esta generación contigo, papá Dios. Así que yo voy a ir a la tierra. Jesús vino a la tierra, sanó, perdonó, dio vida, hizo milagros, hizo prodigios. Donde quiera que iba, la gente se aglomeraba. Donde quiera que Jesús pasaba, algo ocurría. Dio libertad del endemoniado, dio vista, sanó, salvó. Muchos de ellos los tocó, muchos de ellos envió la palabra, quitó lepra, hizo obras maravillosas, creó cosas maravillosas a la vida. Y más sin embargo, el momento oportuno y más importante de su vida, cuando estuvo en la cruz del Calvario, la Escritura me registra que solamente a su lado estuvo su madre y par de los apóstoles. Ni siquiera estuvieron todos. A Jesús todo el mundo lo abandonó. Mientras lo escupían, donde lo crucificaban, mientras caminaba, donde lo desnudaban, porque todos nosotros vemos las películas y lo vemos a él con un manto, pero Jesús estaba totalmente desnudo, totalmente desfigurado, botando sangre constantemente, sus ojos no se veían. Dice la Escritura en el libro de Isaías, donde ya su hermosura no era palpable, donde no se reconocía el rostro de Jesús, del que te tocó, del que estuvo contigo en la barca y le dijo al viento y al mar, cállate y enmudece. Ninguno de ellos luego estuvo con Jesús en la cruz del Calvario. A los 10 leprosos, ¿dónde estuvieron esos 10 leprosos? Mas sin embargo vemos los que fueron testigos de tantos milagros, de cuando Jesús estuvo en una casa y de momento rompen el techo y unos amigos bajaban a una persona totalmente parapléjico o que estaba sin movimiento, cuando estuvo en muchos lugares. Ninguna de esas personas que fueron testigos estaban allí diciéndole no, ayudándolo a bajar de la cruz. Todas las voces que se oían decían crucifíquenlo. Un hombre que vino a la tierra con tanto amor a hacer tanto, fue el hombre más traicionado de toda la tierra. Yo creo que tú lo escuches. Aunque tu marido te traicionó, aunque tu esposa te traicionó, aunque quien te haya traicionado, no se compara a la traición que Jesús recibió. Jesús vivió todo lo que nosotros hemos vivido y en su momento de más dolor, de más angustia, donde él sentía poco a poco cómo iba su cuerpo a morir, su mayor expresión en la palabra en el libro de Lucas, de San Lucas, capítulo 23, versículo 34, dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús perdonó y es el mayor ejemplo de cada uno de nosotros. Perdonar para poder avanzar, para poder ser libres, para poder mantenernos haciendo la voluntad de Papá Dios, tenemos que perdonar. Y la realidad es que muchos de nosotros
A veces no queremos perdonar algo tan sencillas, cosas que nos hacen, que sí duelen, que sí molestan, pero vamos a ver y vamos a pensar, vale la pena perdonar para seguir avanzando. Así que, papá Dios te bendiga, papá Dios te guarde, vamos a perdonar. Vamos a pedirle en estos momentos, Espíritu Santo de Dios, tú conoces a cada vida que está escuchando estas palabras. Muchos de ellos probablemente tienen mucho coraje por las palabras que yo estoy diciendo. Muchos de ellos están llorando y están diciendo, es que tú no entiendes lo que me hicieron. Muchos de ellos en estos momentos están diciendo, es imposible lo que tú me estás diciendo, porque es que tú no estás viviendo, tú no lo viviste, tú no lo viste. Yo sé que yo no lo hice, no lo sentí, no lo viví, papá Dios, pero tú sí estuviste en ese lugar. Tú sí conoces lo que ha ocurrido y tú mejor que nadie conoces el gran poder que está en la llave del perdón. Yo te pido por cada uno de ellos y que ellos puedan articular la palabra, perdono esto. Perdono a quien me hizo esto, perdono a quien ocasionó esto, perdono esto. Yo te pido, Dios, que tú le des la fuerza y la convicción de articular esa palabra perdón, porque yo sé que lo restante te toca a ti. Lo más difícil, Espíritu Santo, es lo que nos toca a nosotros, que es articular y ponernos en la expectativa y colocarnos en el lugar de decir, yo perdono a quien hizo esto, yo perdono a quien me quitó esto, yo perdono a. Yo quiero que tú lo repitas, aún con dolor, aún con el mismo sentimiento. Esto no es una varita mágica. Espíritu Santo, yo te pido que tú muevas a cada vida a darle el coraje y la valentía y la fuerza de poder articular las palabras, yo perdono porque me hizo esto. Espíritu Santo, y le des la convicción de que lo restante de sanar te va a tocar a ti y lo vas a hacer en tu nombre, que es el nombre, todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que papá Dios te bendiga, mi querido hermano, que papá Dios te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti cada día la valentía de abrazarte y de jamás y nunca despegarse de ti, y que su Espíritu Santo te dé la paz que tanto necesitas en este momento para sanar. Nos veremos en el próximo capítulo de esta serie. Es tan necesario de este hermoso mes de febrero en este podcast imparable, porque hasta esto te va a ver o te va a hacer ver que tú eres imparable, porque tú serás una mujer que sabrás perdonar. Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos para la próxima. Bendiciones.